Muy buenos días, jóvenes señoritas. Esperemos se encuentren bien y abrigados porque este frío está terrible. El día de hoy tenemos que repasar un poco lo que corresponde a soluciones y propiedades de soluciones. ¿Por qué? Porque a veces nos confundimos en el empleo de las fórmulas y ecuaciones y una cosa es la ecuación y otra cosa es el concepto de definición. No hay que mezclar eso. Si les dicen concepto de molaridad, no tienen que recitar la fórmula. La molaridad es una unidad de concentración química que indica cuántos moles de soluto están disueltos en un litro de disolvente, perdón, de disolución. Entonces, primero recordamos cuáles son estas unidades de concentración que necesitamos para poder desarrollar nuestros cálculos. Uno, que vamos a tocar el tema de la densidad. La densidad de la solución, masa de solución, volumen de solución. Ojo que solución equivale a sumar soluto más disolvente, ¿no? Esa es la mezcla. Se dice que una solución es una mezcla homogénea. Entonces, si considero que todo es de disolución o de solución, puedo hacer un cálculo basado solo en la masa del soluto por 100 entre el porcentaje de soluto, que será la ecuación equivalente. ¿Ok? Es muy importante que sepan cómo usar estas ecuaciones y en qué momento. Y que no se olviden las unidades. La otra que vamos a emplear mucho es la molaridad. No es más que el número de moles de soluto entre el volumen de disolución. Y sabemos que el número de moles de soluto es la masa del soluto dividido entre el peso molecular del soluto multiplicado por el volumen. Nada más, volumen en litros. Acá, en el caso de la densidad, el volumen debe estar expresado en mililitros o centímetros cúbicos. En el caso de la normalidad, esto nos dice que es el número de equivalentes gramo de soluto partido por el volumen. El número de equivalentes gramo no es otra cosa que la masa entre el peso equivalente o equivalentes del soluto. Y los equivalentes serán expresados por el peso molecular de dicho soluto entre el número de electrones o número de equivalentes. Y al final tenemos esta ecuación. Pero tenemos una bonita relación entre molaridad y normalidad, ya que todo esto virtualmente está repitiéndose acá. Por lo que podemos decir que la normalidad es igual a la molaridad multiplicado por este número de electrones. ¿Sí? De ahí es que va a salir esta relación, que es una combinación de ambos. Existen varias fórmulas ya preparadas por las sustituciones y demás, pero la definición siempre es lo mejor. Listo. Avanzamos con la molalidad. La molalidad tiende a representarse a veces como una M minúscula, como una ml, otros lo representan como una cm. Nosotros lo vamos a representar como ml, no como mililitros, sino como molalidad, que por definición es el número de moles de soluto en un kilogramo de disolvente. Ahora es disolvente, ya no es disolución. Ojo, si yo reemplazo y recordando que esto está en kilogramos, será masa de soluto, peso molecular de soluto, masa disolvente, pero la masa disolvente en kilogramos. Si yo quiero olvidarme y manejar en gramos, lo que debo hacer es incluir el factor de conversión que me va a solucionar este pequeño problema. Y así puedo manejar la masa en gramos. Ojo que este está en kilogramos y acá estaría en gramos. ¿Sí? Y finalmente la última unidad que manejamos es
La fracción molar, como solamente vamos a tener dos componentes, soluto y disolvente, se dice que solo es la fracción, en este caso estamos hablando de la fracción del soluto, que será el número de moles de soluto dividido entre el número de moles total, es decir, la suma del soluto y el disolvente. Recordando que cada uno de estos se puede escribir como un cociente de masa y peso molecular. Entonces es un pequeño trabajo esto, ¿no? El de recordar las fórmulas, pero no es nada grave. Ojo, ojo, que la unidad debe ser equivalente a la suma de las fracciones molares. Entonces, si yo conozco XS, la fracción del soluto, puedo fácilmente determinar la del disolvente solo por diferencia a la unidad. Y se acabó. En base a estas propiedades o a estas concentraciones, vamos a definir las propiedades coligativas. Y las propiedades coligativas son bien bonitas. Cada uno está asociado con alguna, ¿sí? Las propiedades coligativas que hemos estudiado son cuatro. Descenso de punto de congelamiento, ascenso de punto de ebullición, presión osmótica y descenso de la presión de vapor. La ley de Raoult. Entonces, vamos a empezar con la más sencillita, en mi opinión, que es el descenso del punto de congelamiento. Ya saben, ¿cómo se llama este símbolo, este triangulito? A ver, alguien que me diga. O le van a decir triángulo. Delta auxiliar. Eso, muy bien, muchas gracias. Esto es un delta, es decir, es la letra griega que nos va a representar un cambio en la magnitud que lo acompaña. Es decir, que va a ser una variación, ¿sí? Ahorita vamos a explicar cómo va eso. Y nos dicen que esto es igual a la constante crioscópica multiplicado por la molalidad. Esta es una constante. Kc para el agua es 1,86 grados centígrado molal. Sí, se puede desarrollar como mol sobre kilogramo de agua o disolvente. Y este delta Tc es una diferencia de temperaturas de congelación. Como tiene que ser positivo, debe ser positivo, siempre es acá disolvente menos solución, ¿sí? Por ejemplo, del agua, cero, menos. Si ha bajado a menos 1 grado por alguna razón, cero menos negativo 1, esto se hace 1. Entonces, no se vayan a equivocar, siempre nos debe salir positivo y como en congelamiento es bajar, ahí está el detalle. Ojo, vamos a aumentarle lo que es el efecto del factor de Van Hoff, que ya nos ha explicado también la Inge, y que en la formulita, así de sencillo, solo es aumentarle una I, pero tiene muchas implicaciones, ¿no? No es nada grave, pero lo vamos a por lo pronto dejar en que es aumentarle la I y vamos a ver después qué es esa famosa I. Este es uno. El otro que es el ascenso del punto de ebullición. Y también es una fórmula muy parecida. Como ven, el subíndice es el único que está cambiando. Y claro, le voy a aumentar un I también para que sepamos que está así. Y en este caso, el K de ebullición para el agua es 0,513 grados centígrados molar. Y este delta de temperaturas de ebullición
igual, temperatura de ebullición, pero en este caso, como aumenta la temperatura de ebullición de la solución, numéricamente es mayor y tiene que restársele el del disolvente puro. Entonces, esta es la pequeña gran diferencia con los dos. Por eso es que tal vez alguno de ustedes, cuando estaba en colegio, les han enseñado que esto era negativo, el de congelamiento. Y precisamente era para mantener con una sola fórmula, es decir, mantenían esta segunda fórmula de solución menos disolvente y con el negativo todo funcionaba numéricamente. Solo era por eso. Pero ya estamos viendo la explicación. ¿Sí? Acá, constante depende del disolvente. Si les dicen alcohol, tiene su propia constante y debe estar enunciado en el problema. El I lo vamos a ver al final, pero para empezar, estas son las partes. Y como ya vimos la molalidad, ya saben que todo esto es lo que equivale a la molalidad. Entonces, si necesitan masa de soluto, ¿qué van a hacer? Vamos a sustituir todo eso acá, ¿no? ¿Va? Vamos a sustituirlo acá, vamos a tener una expresión más grande y vamos a despejar la masa del soluto teniendo todo lo demás. ¿Sí? Vamos a ver cómo se aplicaría en un ejercicio y listo. Por ahora estamos haciendo el repaso de fórmulas con un poco de definiciones. Y estas ya corresponden, como les dije, que cada uno va a estar ligado a algo. Esto es la molalidad. Ya hemos empleado la molalidad. Miren, uno. Ahora veremos qué otra propiedad se puede usar. Y esa es la presión osmótica. M por R por T. Y, muy sencillo, también le ponemos la I. Acá estamos haciendo uso de la molaridad. Aquí está, molaridad, molaridad. Obviamente, según esta definición, también podríamos usar la normalidad si es que conocemos el número de electrones que estaría intercambiando en el caso de sustancias redox y en el caso de sustancias no redox, ver el número de cationes o aniones totales. R es la, ¿qué es R? Constante universal de los gases ideales y T la temperatura absoluta. Pi, la presión osmótica, es una presión nada más. ¿Sí? Entonces, estas fórmulas las pueden ver tranquilamente en la octava página del formulario del ingeniero Montaño. No es nada grave, no es nada complicado, pero necesitan saber dónde está y qué buscar. Acá, nuevamente, molaridad. Yo tengo todo esto y lo puedo reemplazar acá. Así es que lo más típico cuando nos dan la presión osmótica o es que nos pidan el volumen y de incógnita se tenga la masa con un factor de Van Hoff. Entonces solamente quedaría despejar. Por ejemplo, vamos a sustituir para que se vea un poquito mejor cómo sería el trabajo por R por T y su I. Listo. Si me pidiesen calcular la masa del soluto, o perdón, el volumen, vamos a ponerlo de esta manera. Lo vamos a poner con magenta. Mi incógnita sería el volumen. Tengo todo, pero no conozco la masa del soluto. Y esto sí es en una reacción química. Claro, la masa del soluto se va a calcular mediante relación masa-peso molecular, ¿no va? Entonces, no es difícil de usar, solo que recordar todas las fórmulas a veces puede confundirnos. ¿Ok? Ya tenemos entonces la molaridad y de rebote la normalidad. Y nos falta la última propiedad coligativa o propiedad de soluciones, que es el descenso de la presión de vapor. Esta es muy, 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 muy bonita. ¿Por qué? Porque nos dice que la variación de la presión
es igual a la presión del vapor puro multiplicado por la fracción del soluto. Y este delta, nuevamente, delta P, como me dice, descenso de la presión de vapor y tiene que ser positivo con positivo, es presión del compuesto puro del disolvente puro menos la presión de la solución. Ese es ese delta. Ah, pero no le hemos dejado espacio al factor de Van 't Hoff. Eso es muy cierto. Ahora los recorramos. Vamos a escribir el factor de Van 't Hoff y listo. Y también podemos notar acá que ya hemos usado la fracción. Si hemos usado la fracción molar del soluto, listo, puedo, ¿no ven? Y tendría que reemplazar toda esta fórmula acá para poder despejar algo que necesite. Y usualmente es o la masa del soluto o el peso molecular del soluto. ¿Sí? No es tan complicada las formulitas, pero de seguro ya tienen dudas y vamos a aplicarlo en ejemplos. ¿Ok? ¿Alguna duda de las fórmulas? Vamos a explicar ahora lo que es el factor de Van 't Hoff y cómo se calcula para que no tengamos mucho inconveniente. Ya. Como es repaso de fórmulas, no creo que sea mayor problema, pero necesito ver este dichoso factor de Van 't Hoff. Lo que pasa en el factor de Van 't Hoff es que ya nos han explicado que es una desviación, un factor que nos explica la desviación de la idealidad. Que si yo tengo, por ejemplo, cloruro de calcio, yo sé que esto se puede ionizar perfectamente como un ion calcio y dos iones cloruro. O sea que ya tendría un total de tres iones. Y como nos decían, no podemos considerar que solamente tendría la concentración molar inicial, sino que va a tener el triple. ¿Por qué? Porque se han separado y existen en esa cantidad, entonces se eleva. Pero nosotros conocemos algo muy interesante, que es alfa, es el grado de disociación. Y este grado de disociación nos indica que no necesariamente todo se va a separar. Entonces debe existir una relación. Y esa relación, precisamente, y también se expresa en el formulario, es factor de Van 't Hoff menos uno dividido entre B menos uno. V, este V, es el número de especies iónicas que se van a conformar. Son tres porque aquí hay un calcio y dos cloruros. Entonces, en ese caso va a depender mucho de mi alfa. Y cuando les den grado de disociación, acuérdense de esto, por favor. Yo voy a despejar y realizando operaciones miembro a miembro, multiplico por V menos uno y le sumo uno a ambos miembros. Es decir, va a ser uno más alfa V menos uno. Esto es el factor de Van 't Hoff. Quiere decir que 3 no va a suceder. Digamos, yo le voy a poner algún número, que esto es 0,5. Si yo reemplazo 1 más 0,5 por 3 menos 1, 1 más 0,5 por 2, 0,5 por 2 es 1. Entonces voy a tener un I de 2. Ah, ¿qué quiere decir? Que no vas a respetar este 3. Idealmente tendría que ser 3, pero no es 3. Así es que estamos perdiendo cierta efectividad, ¿no? A eso se refiere el factor de Van 't Hoff. No es nada grave y usualmente en los problemas que ya hemos visto nos dan este factor. Pero si no les dan,
Ojo, tienen que calcularlo porque de seguro van a tener el alfa, el grado de disociación. Acuérdense eso, por favor. Cuidado que eso sea lo que les vaya a preguntar. A ver, veremos la aplicación de todo esto en algún ejemplo. Mm, a ver, vamos a extraer una partecita del problema 52 para saber cómo deberíamos aplicar todo esto. Ahí está. Este es el problema 52 del PDF que se nos ha dejado. Y miren que es algo interesante. Yo solo necesito una parte, no voy a hacer absolutamente todo porque necesito que vean la aplicación. Voy a empezar de este inciso primero. Acá está. Primero, la combustión completa del 3 de la sustancia produce esto. Todo el dióxido se hace burbujear en potasa. La reacción de adición solo tiene el nuevo producto disuelto, factor de Van Hoff. Listo, eso es uno. Todo el vapor de agua, producto de la combustión completa de es condensado y se disuelve en el mismo, formando con un factor de Van Hoff y una presión de tanto, ¿no? Vean que todo esto es un súper enunciado, pero nos va a servir bastante para que podamos ver cómo se aplica realmente en un ejemplo, ¿sí? Inicialmente me dice la combustión completa de este compuesto, entre comillas, A, que me va a dar dióxido y agua, y son 3 gramos. Todo el dióxido recogido se hace burbujear en una solución de potasa cáustica. El dióxido más potasa cáustica. La reacción de adición es muy importante porque esto me va a dar un compuesto conocido como el carbonato ácido de potasio, que se produce solo tiene un rendimiento del 75%. Y el nuevo producto formado, por eso no nos dicen qué es y nos han dicho adición, disuelto en 1500 centímetros cúbicos, posee un factor de Van Hoff de 0,75, una presión osmótica a una temperatura de 15 grados centígrados de 874,0298316 torricelis. Listo. Ya está. ¿Qué hago? A ver, si estuviesen enfrentándose a este problema por primera vez y sin mi ayuda, ¿qué es lo que tratarían de hacer? A ver, los escucho, los escucho. Si no, voy a ir preguntando. Y Shari me va a responder primero, luego Brian. ¿Qué haríamos en este caso? ¿Qué opina Dylan? Auxiliar. Sharin, a ver, te escucho. Tal vez usaríamos la fórmula de la presión osmótica para despejar la masa. Muy bien. Y luego, Y luego aplicamos rendimiento porque eso sería para sacar el porcentaje del carbono, porque no muy está bien. viniendo puro. Exacto, muy bien. Ya nos ha dado todas las respuestas, Sharin, pero vamos a traducirlo en algo que entendamos mejor si es que no estamos muy acostumbrados. Lo primero que nos dijo, utilicemos la fórmula de la presión osmótica con I, con nuestro factor de Van Hoff. Presión osmótica será igual a I por la masa del soluto, estoy desarrollándolo, por el volumen, por R, por T. De acá voy a hacer mi recuento de incógnitas. 1500, volumen de disolución. 0,75,
factor de Van 't Hoff. Temperatura 15, me falta convertir, pero no hay lío. Presión osmótica, aquí está. R, constante. Peso molecular del soluto, puedo calcular. Lo único que me falta es la masa del soluto. Siempre nos van a dar una ecuación con una incógnita. Si hay dos incógnitas como masa y volumen, quiere decir que la masa se calcula mediante estequiometría, ¿no? Con las leyes ponderales. Y si no, quiere decir que nosotros estamos haciendo más recuento de variables. En este caso, vamos a tener que la masa del soluto despejando esto más pi por peso molecular del soluto por el volumen de disolución entre I por R por T es lo que vamos a sustituir. ¿Qué tengo que convertir? Primero, estos 1500 centímetros tienen que estar en litros. Esta temperatura de 15 tiene que estar en Kelvin. Y esta presión osmótica debe estar en atmósferas. Y ya está. Con todo eso, yo voy a obtener lo que se conoce como la masa de la sal ácida, la masa del carbonato ácido de potasio. Y con esa masa de carbonato ácido de potasio, como dijo Sharin, le vamos a aplicar el rendimiento y vamos a calcular la masa del dióxido de carbono y con esa masa de dióxido de carbono calculamos la masa del carbono y el porcentaje de carbono y listo. Esa va a ser la aplicación de todas las propiedades. Y va a pasar de seguro lo mismo cuando veamos la segunda parte, lo que está en verde. ¿Qué les parece? A ver, ¿tienen alguna duda, alguna consulta? Henry, Mauricio, Jocelyn, Rocío, Ronald, Enrique. No es muy difícil, solo que es muy tedioso el ir escribiendo todo, ¿verdad? ¿Qué opinan? ¿Está difícil? ¿Muy difícil? No, Ausi. No, solo es cuestión de que anotemos bien nuestros datos y listo. Esto más, miren, para sacar el porcentaje de carbono, yo lo voy a hacer directo. Yo les voy a mostrar. Ya sabemos que el porcentaje de carbono a partir de la masa del dióxido de carbono es sencillito, ¿no? Es casi como rezo que ya lo hemos aprendido. Sin embargo, es necesario que sepan por qué se está aplicando, por qué solamente se pone el peso atómico del carbono y no le pongo dos, como en otros casos de, por ejemplo, del agua. ¿Por qué o qué voy a hacer cuando tenga purezas, rendimientos, demás? Eso ya está implícito. Y en esta masa de dióxido de carbono, lo que yo tengo que hacer es a partir de la masa del carbonato ácido, yo voy a directamente aplicar lo siguiente. A ver, voy a recorrer esto. Esta masa de dióxido de carbono la vamos a reescribir como empezando con la masa del carbonato ácido. Yo le voy a aplicar el rendimiento por el peso molecular del carbonato ácido de potasio y el peso molecular del dióxido de carbono. Con eso ya he obtenido masa de dióxido de carbono y listo. Ahí está. Ya tengo todo eso, ¿no? Eso sería su equivalente desarrollado. Y listo. Y va a pasar lo mismo con cualquier otro procedimiento que tengamos. ¿Ya? Ahora me voy a copiar todo esto nuevamente para poder mostrarles cómo vamos a aplicarlo acá para la segunda parte. ¿Sí? Porque es importante que vean cómo se aplica para saber cómo está funcionando. Nuevamente, todo el vapor nos dice de agua del producto de la combustión completa. Eso se traduce en que ya sabemos, que A se está combustionando con algo y me da dióxido de carbono y agua, pero yo voy a tomar esta agua
para hacer que se condense y se disuelve en el mismo sosa cáustica. Ya tenemos que saber qué es sosa cáustica. Me dice 800 miligramos de sosa cáustica. Eso es soluto. Ya es el soluto que va a disolverse en el agua. Son 800 miligramos de sosa cáustica, que es hidróxido de sodio, formándose una solución a una temperatura de 25 grados centígrados que posee un factor de Van Hoff de 0,850, una presión de vapor de solución que es de 17. ¿Cómo sé que esto es de la solución? Porque nos dice, y se disuelve en el mismo formándose una solución que posee todo esto. Por eso sé que es de la solución. 7232332 Ricelis. Y la presión de vapor del agua a 25 grados centígrados. Nos dicen la presión del disolvente o que se escribe con un superíndice de esta manera es 23,756 Torricelis. Y justo es la última ecuación que vimos. ¿Cuál era? La ley de Raoult que nos dice la variación de la presión de vapor es igual al factor de Van Hoff multiplicado por la presión del disolvente puro por la fracción molar del soluto. ¿Qué es lo que yo necesito? Masa de soluto, masa de disolvente, ¿qué necesito? A Masa de ver, disolvente. eso. Ahora necesito el disolvente precisamente porque el agua está disolviendo al hidróxido. Muy bien. Ya. Entonces, muy fácilmente, si quieren, pueden sustituir todo lo que implica XS, pero yo voy a hacer lo siguiente. Directo puedo decir XS será A, paso a dividir esto como se diría, P0 menos P de la solución dividido entre I multiplicado por P super 0. Listo, voy a tener un valor, cualquiera que sea ese valor, porque ya todo va a estar operado, ¿no? A ver, rápido, yo lo voy a calcular. 23,756 menos 17 sobre 85 por 23,756, 0,297. Me resulta 0,297 con tres decimales. El siguiente es 0,7775. Obtengo esto, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Uno, que si quisiera, yo puedo calcular XD, que es la fracción molar del disolvente, y será 703, si quisiera. Otro, que el número de moles de soluto dividido entre el número de moles de soluto más el número de disolvente es igual a esa cantidad que he determinado porque precisamente es la fracción molar del soluto. Aquí solo tendría una incógnita. ¿Por qué? Porque esta masa que equivale a 0,8 gramos, yo lo puedo convertir con ayuda del peso molecular en número de moles de soluto. Ya tendría número de moles de soluto, solo tengo que despejar número de moles de disolvente. Una vez que yo obtenga eso, ¿y qué va a pasar? Pasa a multiplicar, la fracción pasa a dividir y pasa a restar. Es decir, me va a quedar ns, ups, qué feo, sobre xs menos ns, eso es nd. Ya está. Y yo sé que el número de moles de disolvente es a la masa del disolvente sobre el peso molecular del disolvente y por lo tanto la masa del disolvente es el número de moles multiplicado por el peso molecular del disolvente. Y este disolvente ya es agua y nosotros ya sabemos que el porcentaje de hidrógeno se puede calcular a partir de la masa del agua por el peso molecular del agua, que está multiplicando 2 veces el peso atómico del hidrógeno por 100 dividido entre la masa de ese compuesto A. ¿No ve? Si quieren, pueden hacerlo de otra forma. Si tienen una calculadora científica programable de las grandecitas, directamente ponen todo como una fórmula y existe el botón de resolver o despejar.
Entonces va a depender mucho de la forma en la que ustedes estén acostumbrados a resolver. ¿Dudas, preguntas? Esa es la forma en la que lo hubiesen hecho también Dylan, Mauricio, Brian, Sharin, Rocío. Sí, Ausi, despejando las formas. ¿Eh? Entonces, esta es la aplicación. ¿Por qué? No nos van a dar solo calcule la presión osmótica y todos los datos sin convertir. No. Las aplicaciones, como ustedes han visto en las evaluaciones, siempre van a estar ligadas a una ecuación química, a una reacción que está siendo descrita mediante algunas cantidades. ¿Ok? Entonces, no subestimen y no digan, ay, son solo formulitas y va a ser sustituir. No, tienen que pensar un poquito, analizar bien de dónde están, qué voy a convertir, qué voy a sacar, para qué voy a sacar, cómo aplico el rendimiento, para qué aplico la pureza y listo. Ahora, ¿qué problemas están teniendo con alguno de los desarrollos de o fórmulas o conceptos de propiedades de soluciones? ¿Alguien que tenga alguna duda existencial respecto a todo esto? Pregunten ahora, yo les voy a responder lo que gusten. O algún ejercicio en particular que quisieran que se les explique alguna parte. Incluso de la práctica, no hay problema. Con tal de que sea una parte y no resolverles la práctica como tal o el ejercicio, les explico. ¿Alguien? Si no, yo voy a proponer, por ejemplo, algo sencillo. Voy a proponer que hagamos esto. Sencillito. A ver, léanlo unos segundos y vemos cómo podría resolverse. El punto de congelación de una solución acuosa es tanto. Calcula la concentración de una solución acuosa de glucosa que congela a la misma temperatura. ¿Qué opinan? ¿Fácil, difícil, feo? Está muy fácil, ¿no? No hay mayor complicación en poder resolver porque solamente va a ser aplicar bien. Parece que faltasen datos, ¿verdad? Pero no. Está sencillito y lo único que vamos a hacer es lo siguiente. Punto de congelación de una solución. Temperatura de congelamiento de la solución igual menos 1,255 grados centígrados. Ojo, aquí hay un dato que ya se supone que conocemos. Temperatura de congelamiento del agua pura, que es 0 grados centígrados. Se supone que lo conocemos. Tenemos que calcular la concentración de una solución acuosa de glucosa que congela a la misma temperatura. Todo esto me va a dar la variación de la temperatura de congelamiento, que será temperatura de congelamiento del disolvente menos la temperatura de congelamiento de la solución, es decir, 0 menos negativo 1,255, 1,255 grados centígrados de variación. Y nosotros sabemos que la variación de la temperatura de congelamiento es igual a la constante crioscópica por la concentración molal. Y nada más sería la molalidad es igual a delta Tc sobre K sub C. Y eso es 1,255 grados centígrados sobre congelamiento.
1,86 grados centígrados sobre molal. Y así obtenemos el valor con la concentración que nos indica en unidades de molal, que equivale al número de moles de soluto dividido entre kilogramo de disolvente, en este caso agua. Y el hecho de que nos diga glucosa es para establecer que es un no electrolito, que no se va a ionizar y no vamos a tener el factor de Van Hoff para alterar nuestros datos. Por eso está esto, si les da esto en el examen, regalado. Y tienen que también ver el siguiente ejemplo que les dice algo interesante. Pero nuevamente, la aplicación, la mayor aplicación siempre va a ser en reacciones. No vamos a tener nada que no tenga una reacción química. Y si lo tenemos va a ser algo bien conceptual y listo. Por ejemplo, vamos a agarrar, son múltiplos de 6. Vamos a explicar un múltiplo de 6. A ver, El 30, Auxi. Auxilia. El 30. perdón, 30. El 30, Auxi. ya, ¿qué decía Sharin? Sí, igualmente, o sea, no sé si podía colaborarnos con el planteamiento del ejercicio 30. Ya, con el planteamiento. Muy bien. Así con todo gusto. Este es el ejercicio número 30. Es un ejercicio muy bonito porque... Y con este se han hecho sacudir. ¿No? ¿Por qué? Porque no le han podido decir que una mezcla, en este caso, está manejando, está haciendo uso de tres compuestos diferentes que van a reaccionar con dos especies químicas en común. Es decir, sulfato, yoduro y el ácido van a reaccionar con permanganato y ácido sulfúrico. Y cada uno nos va a dar tres reacciones diferentes. Me refiero a que, por ejemplo, una mezcla puede ser, si por chistosos nosotros combinamos o ponemos en el mismo recipiente sal y azúcar, podemos separarlo. Puedo decir, ya, voy a agitarlo y mágicamente el azúcar va a salir por un lado y la sal por el otro. No, no se puede. Es muy complicado. En todo caso, lo único que voy a hacer es buscar una reacción para que me dé diferentes productos y tal vez tratar de recuperar lo que me importe así. Y en ese caso, las mezclas, la palabra clave está en mezcla de cada uno de estos, me va a dar una reacción diferente. Vale decir que yo voy a tener, sulfato plumboso, por ejemplo. Voy a tener aparte el yoduro de potasio y muy aparte el ácido oxálico. Y cada uno de estos va a reaccionar, y lo voy a anotar de esta manera, con permanganato más ácido sulfúrico. Entonces, aprovechando el poder de la virtualidad, yo voy a ahorrarme un poco esto y lo voy a pegar. Listo. Entonces, eso es lo que representa una mezcla, pero no es solo eso, sino que yo puedo decir, por ejemplo, en mi nomenclatura yo le voy a poner esto es alfa, esto es beta y esto es gamma. Es el gamma más feo que hice el día de hoy, pero bueno. Estos alfa representa la masa del sulfato plumboso. Beta representa la masa del yoduro de potasio y gamma representa la masa del ácido oxálico. Y juntos, sumados, yo no sé en qué proporción, yo no sé en qué cantidad, resultan en 480 gramos. ¿Sí? Por eso acá se conforman sistemas de ecuaciones.
Eso es muy importante. Listo. Ahí. Concluida la reacción y por diversos procedimientos se logran separar tantos y tantos. Esto es otro producto en común. Sulfato de potasio y sulfato manganoso. Sulfato de potasio y sulfato manganoso. Eso es un producto común, ¿ya? ¿Por qué? Porque está presente en los tres mediante la teoría de oxidación y reducción, que también lo hemos visto en los cursos propedéuticos. Sabemos eso. Ya tenemos. Pero, ojo, es una mezcla. Yo no sé si porque el sulfato de plomo era un gramito, me ha salido un gramo o medio gramo de sulfato de potasio en la primera reacción. O si todo era del ácido oxálico o la mitad era del yoduro de potasio, no sé. Entonces yo tendría que poner mi propia nomenclatura sobre eso y decir, bueno, a esto lo voy a bautizar, qué sé yo, como a esto B, a esto C, esto D, esto E y esto F, que van a representar respectivamente la masa de cada uno de estos sulfatos. ¿Para qué? Para luego yo decir lo siguiente. A ver, voy a acomodar un poquito mis ecuaciones químicas. Ahí. Voy a reducir esto. Así. Y anotar recién mis A más B más C será igual a 202, bla, bla, bla. D más E más F es igual a 206. ¿Sí? Listo. Entonces ya tengo eso. ¿Qué representa? El primero es la mezcla de sulfato de potasios. Luego de los sulfatos manganosos. Pero voy a tener tres ecuaciones con 9 incógnitas, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer? Tengo que convertir, tengo que sacar relaciones de masas y pesos para transformar, y lo voy a resaltar con un color naranja. Necesito que este A expresarlo en términos de alfa. Lo propio para B en términos de beta, C en términos de gamma, similar para D, E y F. ¿Sí? Eso, pero falta, tengo que plantear todo todavía. Y acá vamos a empezar con el resto. A, composición de la mezcla inicial. Yo necesito saber el porcentaje de alfa, de beta y de gamma, que corresponden a los tres componentes de la mezcla. Segundo, el volumen de la solución 1,5 normal del permanganato que se utilizó. Ah, ya, no hay problema. Quiere decir que con alfa, beta y gamma yo voy a calcular la masa del permanganato de cada una de las reacciones, lo voy a sumar y lo voy a aplicar la formulita, considerando que es una sustancia redox. Inciso C, el volumen de una solución 5,5 molar de ácido sulfúrico. Igual, con alfa, beta, gamma, voy a calcular para cada reacción, porque los coeficientes de igualación, los coeficientes estequiométricos no necesariamente van a ser los mismos, la cantidad, la masa de ácido sulfúrico y sustituir en la fórmula de la molaridad. Inciso D, ebullición y congelación de sulfato plúmbico. Aquí ya empiezan las diferencias, porque en este caso, si alguien ha hecho lo siguiente, está mal, porque aquí yo tengo yoduro de potasio y la única fuente de plomo que se conoce para las tres reacciones es la primera. Entonces, este no es un producto común, ¿sí? Mucho cuidado con eso. Esto es química, no es alquimia ni brujería. Lo propio, acá me van a pedir punto de congelación, ebullición,
me van a dar la masa del agua, un factor de Van Hoff, y yo ya tengo todo. Solamente es aplicar, primero, calcular la masa de este sulfato plúmbico, sustituir en la fórmula de molalidad para que sea más fácil, y luego recién en el ascenso del punto de ebullición o descenso del punto de congelamiento. Inciso E, el número de moléculas de yodo gas. Ah, solo en esta ecuación existe yodo. Fácil. Inciso F, el número de el volumen de dióxido en determinadas condiciones y listo. ¿Qué más faltaría? Producto en común, agua. Agüita. Porque eso de seguro nos falta a todo lado. ¿Sí? Ese es el planteamiento básico. De ahí, recordando los anteriores videos, porque hemos hecho sistemas, tienen que primero balancear, luego con ayuda de los pesos y lo que ya tenemos de estas tres ecuaciones, que las voy a marcar también y por si acaso, ¿dónde está? Resaltador, línea recta, con amarillo. Una, dos, tres. Listo. Con esas tres ecuaciones yo tengo que resolver todo. ¿Ok? Ese es el planteamiento. No es muy complicado, solo que es muy tedioso. Y desde su perspectiva sí es medio mortal. Preguntas, dudas, consultas. A ver, las damas que me han pedido, Wendy, Sharin, ¿cuál es la gran duda ahora? ¿Dónde se han equivocado? Wendy, ¿dónde estás? No hay Wendy. Vamos a ponerla en la sala de espera. Sharin, ¿todo claro? Claro, solo tenía una que No escuché nada. sí o sí le haya quedado claro, solo que al inicio tenía una confusión sobre qué productos eran en común. Ah, ya. No, está bien. No hay problema. Perfecto. Entonces espero que ya esté claro. Y aquí balancear por... en el examen, si casualmente les toca esto, por favor tómense la molestia de balancear mínimamente por redox. Hagan su cálculo aparte al ladito. Para cada uno redox, y ya. Porque si, por ejemplo, como mal ejemplo, cuidado que estén anotando. Yo pongo 3, 2, 4, 5, 6, 7 y 9 y mágicamente está igualado. Yo puedo pensar que cualquiera ha copiado, ¿no? Que se han hecho señas incluso con deditos y se han pasado los coeficientes. Justifiquen el conocimiento que tienen, porque es una parte. No es como que en la cocina, porque quieran, directamente les van a aparecer las claras y las yemas del huevo ya separados, ¿no? Están obviando ese paso. No, hay que hacer cierto trabajo de preparación de datos. Así es que por favor, les repito, no omitan los pasos. Listo. Entonces ahí ya es aplicar, aplicar, aplicar todo. Lo más tedioso de seguro va a ser para el sulfato plúmbico, pero nada más. ¿Sí? Esa es la ayuda que se les puede dar respecto de este 30, porque después ya es, tienen que revisar el otro video. Si no saben cómo resolver este sistema de de tres ecuaciones con 9 incógnitas, revisen el último video de estequiometría 2, que tenemos un ejercicio similar resuelto. ¿Ok? ¿Alguna otra consulta, algún otro ejercicio que les esté dando problemas dentro de lo que les han planteado?
no sé, el 24 o el 36, porque todos están razonables. Y más que nada quiero saber si tienen dudas, qué dudas tienen en soluciones, porque, ojo, todo su examen va a ser como vieron el segundo, pero va a incluir soluciones y propiedades de soluciones. Y más bien no estamos llevando equilibrio químico. ¿Te han salvado del equilibrio químico? Que todavía tenía un razonamiento más interesante. ¿Ya? ¿Dudas? Pregunten. Yo voy a preguntar si no. Voy a poner un ejercicio cualquiera. Oxy, Dime. yo tengo una duda, si no puedo muy bien plantearme el ejercicio 24. 24. A ver. Vamos a ver cómo está. Ya. Un poco interesante esto. Una solución supuesta ideal de cloroformo y metanol. Hierve a 63. Ya. Calcular en gramos por ciento y en moles por ciento la composición de la mezcla. El hecho de que te diga gramos por ciento y moles por ciento quiere decir que necesitas conocer. Yo le voy a poner 1 y 2, masa 1 y moles de 1. Masa 2, moles de 2. Las presiones de vapor son tanto y tanto. Ah, ya, esto es con fracciones. Ah. Para esto necesitamos, miren, esto es interesante. Acá nos dice que la presión de 1 puro es 803,987 y la presión de 2 puro sería 710,4398. ¿Mm? Una solución supuesta calcula gramos por ciento la composición, las presiones de vapor a 63 son tanto y tanto. En ese caso, lo que sucede es que nos dicen que la presión de una mezcla no es otra cosa que la suma de las fracciones por las presiones de vapor. Quiere decir que si yo tengo un sistema binario, la presión total es X1P1 más X2P2, donde X1 más X2 cumplen con la unidad porque es un sistema binario. Y en ese caso, yo puedo decir que X1P1 más 1 menos X1 por P2. Problema, no conozco la presión total, ¿verdad? Entonces, solamente conocería estas dos presiones, P1 y P2. Tengo dos incógnitas. ¿Qué podemos hacer? Acá hay un problema muy, muy bonito y que la ingeniera les ha recalcado que es hervir. ¿Qué quiere decir hervir? ¿Se acuerdan qué es hervir? ¿A qué equivale? No es que la caldera, no, sino que en términos técnicos, ¿qué es hervir? Les dijo algo de presión, algo de temperatura. ¿Qué será? Con ese concepto, ¡pum!, se arregla todo. Y la temperatura solo es referencial. ¿Qué es hervir? A ver, traten de recordar. Y, a ver, al que me diga la idea del concepto o la respuesta concreta, va a tener su extra. ¿Qué significará hierve a 63 grados centígrados? A ver, anímense.
Hay puntos en juego. Sí, pero Dime. es cuando llega al punto de ebullición de alguna sustancia y pasa de estado líquido a estado gaseoso. Eso es lo normal. Alguito más falta. Algo les ha dicho de energías, fuerzas, presiones, la Inge. Alguito más, alguito más. A ver, estoy con mi lista para anotarme quién se acuerda, quién le ha hecho caso a la Inge. Ebullición. En este caso, nosotros sabemos que el agua a nivel del mar hierve a 100 grados centígrados. Sí, pero por alguna razón, esta mezcla de cloroformo y metanol hierve a 63 grados centígrados. Desconocemos dónde está o cómo y no nos interesa mucho. Lo que sí nos interesa y podemos asumir es que se conoce la presión y esa presión vamos a considerar que es la presión atmosférica de 760 torricelis. ¿Por qué? En ebullición se supone que las fuerzas internas de atracción, de adhesión, de cohesión de las moléculas han alcanzado la presión externa, la presión del líquido y la presión atmosférica se han igualado, entonces la cantidad de energía que tiene el líquido hace posible que a las partículas del líquido se transformen en partículas de vapor o gaseosas y se vayan como vapor. Entonces acá el detalle está en que esta presión total es 760. Y listo, con eso ya se ha resuelto todo. ¿Por qué? Porque va a salir X1 y por defecto va a salir X2. Y con ese X1 y X2 vas a establecer el porcentaje molar, vas a determinar la masa de uno y de 2 y listo. Pero yo sé que me vas a decir, pero ¿cómo voy a determinar la masa si yo no sé nada? Fácil. Una vez que tengamos de acá X1 y con esto X2, X1 digamos que es 0,47. ¿Qué quiere decir? Que es N1 más o dividido entre N1 más N2. A ver, ¿qué voy a hacer? Masa 1, peso molecular de 1 más masa 2, peso molecular de 2. Peso molecular de 1, masa de 1. Sí, yo puedo decir que la masa total es de 100 gramos, por ejemplo. Y ahí voy a tener que eso equivale a la suma de la masa 1 con la masa 2. Esta es una ecuación. Y esta es mi otra ecuación que sería igual a 0,47. ¿Sí? Entonces yo voy a resolver en función de la masa 1 y masa 2 para saber cuánto corresponde para que se logre esta fracción de 1 en función a sus pesos moleculares. Y se acabó. O también puedes suponer directamente la masa 1, calcular la masa 2 y ver cuánto forman y ya. Eso es el detalle. Estito era lo que les estaba dificultando. En realidad no es 760, sino es la presión atmosférica y solo que esto está considerado a nivel del mar, ¿no? Y ya, bonito. Es un bonito problema que se puede resolver solo por definición. Y la ley de Dalton, claro. A ver, ¿alguna otra consulta?
24. A ver, vamos a ver. El 6 está razonable. El 12 está razonable. El 18 le da dos vueltas a todo, pero sí está con criterio. 24 ya está. El 30 también. El 36 similar. 42. Ese está más fácil. El 48. Todo aplicaciones en reacción. Normal. 50 y... Ah, ya se acabó. Hasta el 48. Está bonito. Está bien su práctica. No está nada grave. Solo que este era uno de los raros, ¿no? Que tal vez... eh, no, no sabían cómo hacer. Pero ya está. Repasen eso, vean el anterior video, por favor, el último de este geometría 2, los dos últimos que son la base para poder calcular todo. La normalidad también, no se olviden. Después, a ver, ¿qué otras dudas, consultas pueden tener de alguna de los ejercicios que les ha complicado? Coméntenme. En el caso, a ver, ¿cuál de estos es pues uno muy bonito? Es que no hay uno que arranque directamente con... Ah, otra cosa, lean bien sus enunciados. Se han hecho pillar ahí que no han leído y no sabían de dónde empezar, ¿verdad? Por ejemplo, este 46, creo. En el caso del 46, que nos decía cuando reacciona el triyoduro de cromo con clorogas en presencia de una base, se obtiene como productos. Y lo voy a subrayar para que sigamos la ruta. Aquí está reactantes. Cuando reacciona. Ahí. Listo. Todos esos reactantes. Productos. ¿No? Se obtienen como productos cromato de potasio, periodato de potasio, cloruro, fundamentalmente. Eso es lo que tienen que distinguir. ¿Sí? Si en una práctica en donde toda la masa, cromato de potasio. Cromato de potasio automáticamente es un producto, entonces tenían que empezar de los productos, como se les ha dicho en el aula, ¿no? A partir de ese producto tenían que calcular todo, pero estaban empeñados en encontrar un reactivo limitante y no todas las veces es reactivo limitante. Vamos a ver el siguiente a este, el 47, para ver cómo empezar, ¿sí? Solo cómo empezar, no necesitamos resolverlo, yo necesito que sepan cómo iniciar el problema. Lo vamos a poner acá. Listo. Mira, este es el 47 y vamos a ver qué deberíamos hacer. La reacción entre sulfato ferroso y nitrato de potasio medio ácido, ¿qué quiere decir eso? ¿Serán productos, reactantes, mezcla? ¿Qué opinan? ¿Qué me dice Brian o Joana, Wendy? ¿Qué querrá decir? ¿Es producto? ¿Es mezcla? ¿Qué es? Henry, Alexander. Es reacción. Precisamente dice la reacción entre esto y el ácido sulfúrico. Producen, la palabra clave, todo esto. Producen tanto, tanto y tanto.
tanto, principalmente. Reactantes, productos. ¿Y de dónde voy a empezar? Miren, nos dice, en una experiencia de dicha reacción se logra recoger monóxido de nitrógeno. ¿Y qué es el monóxido de nitrógeno? Es un producto. Y de seguro que todos los datos que lo están acompañando, porque nos dice medio metro cúbico, volumen, presión, temperatura, la presión de vapor. Ah, ya nos da todo. Entonces la base de cálculo está en los productos. Y tengo que calcular absolutamente todo a partir de ahí. No es reactivo limitante. Más bien les voy a poner uno que pueda que sea un reactivo limitante. A ver, digamos el 37 para ver cómo empezar. Esa es la idea de ver cómo arrancar, ¿no? Mira, en el 37 se hace reaccionar una solución. Ah, se hace reaccionar. ¿Qué quiere decir? Que este es reactante y esta es la fórmula. Y ya me están dando su punto de ebullición. Se supone que es una solución acuosa, ¿sí? Si no les dicen lo contrario, es una solución acuosa. Lo voy a volver a hacer, pero un poco más delgado. Cuando se encuentra disuelto en tanto de agua A4 con 100 de solución A. Este con es vinculante para decirnos que es otro reactante y es el dicromato de potasio. Y además nos dice que está en presencia de ácido sulfúrico. Entonces todos esos son mis reactantes. Y ojo, mucho ojo, yo voy a resaltar en celeste que esto me van a proporcionar lo suficiente para calcular esa masa, tal como 100 centímetros cúbicos y uno normal, lo suficiente para calcular la masa del dicromato de potasio. Mientras que yo sé que dice, miren, el volumen de solución de ácido oxálico que se produce, es decir, es un producto de reacción. El punto de ebullición y congelación de sulfato crómico que se obtiene, las palabras clave. Si toda la masa, bla, 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 el volumen de solución al 35% de sulfato de potasio que se puede preparar con la masa obtenida en la reacción, listo. Entonces, esa lectura les tiene que guiar de cómo tienen que tratar sus datos, cómo tienen que plantear la ecuación. ¿No ves? Será el etilenglicol más dicromato más ácido sulfúrico y me da como producto ácido oxálico, sulfato crómico, sulfato de potasio y agua, ¿no? Después igualamos y hacemos lo que ya sabemos. A ver, ¿cómo empezaríamos acá? ¿Alguien tiene alguna idea de cómo voy a emplear estos datos que están resaltados en celeste? Los escucho, las escucho. A ver, alguna de las damas, dígame, ¿cómo emplearíamos esos datos? A la una, a las dos, a las tres. A ver, la primera señorita que aparezca en la lista. Joana, ¿cómo voy a emplear esos datos? Los que están resaltados en celeste. No, Joana, Joana a la una, Joana a las dos. Oxi. ¿Cómo empleo esos datos que están resaltados en celeste? A ver, a ver, a ver. Una pista, vamos a poner una pista muy importante en naranja. Eso, esa es la pista. ¿Cómo sería, Joana?
Nada. A ver, la última de la lista. ¿Quién es la última? Sharin. ¿Qué tendríamos que hacer? Quizá primero haríamos el cálculo de la diferencia de temperatura Ya. eh, y luego con esa diferencia lo hacemos igualar a la constante ebullioscópica por la modalidad para hallar la masa. Muy bien, porque precisamente la molalidad podemos desglosarlo. Y solamente determinar esta masa de soluto. Ojo, este 1000 se pone para que podamos manejar la masa del disolvente en gramos y ya no en kilogramos, como indica la definición. Y este delta de temperatura de ebullición, ¿con qué? Si no tengo dos temperaturas, claro que tengo. Es que tengo que considerar que esto va a ser 100.125 menos 100 grados, precisamente porque este 100 equivale a la temperatura de ebullición a nivel del mar del disolvente conocido como agua. Listo. Constante ebullioscópica 0,513. Y ya tengo todo el peso molecular, tengo que calcular del etilenglicol, ya tengo la masa. En el caso del dicromato de potasio, mm, para el dicromato de potasio, como me da normalidad, tienen que recordar que la masa de soluto es normalidad, peso molecular de soluto, número de electrones por volumen. Y en este caso, yo sé que el dicromato de potasio se está reduciendo a sulfato crómico. Tengo que calcular el número de electrones que está transfiriendo y emplear eso. Ojo, porque es redox. Si fuese el ácido sulfúrico, por ejemplo, del que me están dando, y el ácido sulfúrico no es redox, es decir, solamente está ayudando, no está transformándose, no está cambiando su estado de oxidación. Entonces yo tendría que tomar 2 porque es la cantidad de hidrógenos que tiene, ¿no? Pero en ese caso, mucho cuidado. Y listo. Ahí empieza. Yo voy a calcular las dos masas, voy a calcular el reactivo limitante y se acabó. Reactivo limitante. Para las personas que están teniendo una complicación con el reactivo limitante, vamos a hacer un ejemplo bien rápido y bien sencillo. Una ecuación que ya hemos balanceado varias veces para que no sea nada muy complicado. Y recuerden cómo es que se tiene que balancear por el método de transferencia de electrones. Por ejemplo, el ferroso pasa a férrico, un electrón. El permanganato pasa a manganoso en 5 electrones. Quiere decir que yo voy a poner 5, 1. 5 hierros, 1. Un potasio. Tengo 10 cloros a la izquierda, tengo 15 más 1 más 2, 18. Me faltan 8, 8 y 4. Igualado. Los unos no tendrían que anotarse, pero los vamos a dejar ahí que existan. ¿Qué voy a hacer? Yo me voy a dar unas masas totalmente arbitrarias que van a ser 125 gramos y mm, 250 gramos. No sé cuánto tenga que ser. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a determinar cuál de estos dos es el reactivo limitante y por qué. ¿Ya? Primero, sagrado, necesito los pesos moleculares. Redondeado, hierro 56 y 35.5 para el cloro. Este me va a dar un peso molecular de 127. Y del permanganato, 39 más 55 más 16 por 4, 158. Listo. ¿Qué voy a hacer? A ver, adivinando. Mauricio,
¿Cuál de estos dos crees que sería el reactivo limitante? ¿Cuál de estas dos masas? Así adivinando nomás. A ver tu instinto, ¿qué te dice? ¿No hay Mauricio? 125 gramos. Ya, listo, le estamos apostando al 125. Vamos a calcular para ese 125 a ver qué es lo que nos resulta. ¿Cómo haría? Si es que Mauricio me dice 125, ok, 125 gramos de qué? De cloruro ferroso por fracción de 5 por 127 gramos de cloruro ferroso, dividiendo, y 1 por 158 gramos de permanganato de potasio. Lo voy a mover un poco gracias a la magia de lo virtual y vamos a calcular. Ojo que deberíamos tachar lo que sea simplificado, ¿no? Y vamos a ver, 125 por 158 entre 5 por 127 resulta 31.102 gramos de permanganato de potasio. Ahora la pregunta es, ¿Mauricio me ha dado la respuesta correcta? ¿Su intuición ha funcionado? ¿Y por qué? A ver, vamos a preguntarle a una de las damas, a Rocío Noemí. ¿Qué opinas, Rocío? ¿Mauricio tenía razón o no? No hay Rocío. Sí, A Oxy, ver. tenía razón. Ah, ya, ¿por qué? Ahora esa es la pregunta. ¿Por qué tenía razón Mauricio? A ver, ¿cómo lo va a defender a Mauricio? ¿Por qué? ¿Por qué? Esa es la pregunta. Porque con eso han Por- caído todos. A ver, dime. Porque es menos de lo que tenemos. Ah, muy bien. 250 gramos de permanganato de potasio. Y esto. Muy bien, lo que me dijo es correcto. Esta cantidad de 250 gramos es lo que tenemos. Esto es lo que tenemos disponible, ¿verdad? 250. Y esto es lo que necesitamos o usamos. Entonces, si tenemos más de lo que tenemos, si tenemos más de lo que necesitamos, perdón, voy a quedar sobrado. Es decir, que el reactivo en exceso, y muy simple lo ha expresado Rocío, me va a sobrar. Entonces acá yo voy a tener 218,898 gramos de permanganato en exceso. Y si es permanganato es el exceso, ¿cuál es mi limitante? A ver, Jocelyn. Jocelyn, a la una, a las dos. Oxy, ¿Cuál es el limitante? Si es que el permanganato de potasio es el que está en exceso, ¿cuál es el limitante? A ver, uno de los caballeros, ayúdele. El cloruro ferroso, sí. Eso, ¿por qué? Porque es el otro dato, pues. Tenemos dos, el cloruro ferroso, pero ¿cuál de las cantidades voy a poner? Obviamente, 125 gramos de cloruro ferroso, ¿sí? La idea es que presenten de esta forma. No es que, yo ya sé. Por ejemplo, la intuición de Mauricio le puede servir todas las veces y no fallarle, pero ¿cómo voy a saber, cómo voy a tener la evidencia de que no solo tiene suerte,
y que demuestra lo que se le ha enseñado, de lo que ha aprendido, anotando. Y anoten de esta forma: 125 gramos de cloruro ferroso. Resalten, traten de hacerlo un poco más ordenado y limpio, ¿ok? No se olviden de las unidades, jamás. Y mucho cuidado con esto. Por eso estamos volviendo a tocar el tema del reactivo limitante, porque es importante. Y no le digan a la Inge tampoco que sale negativo o que sale positivo. Criterio. Tengo 250, necesito 31, me va a sobrar 219 redondeado. Listo. Y si, por ejemplo, nos vamos a equivocar, siempre es bueno equivocarse porque tenemos la oportunidad de corregir. Si es que yo utilizaría los 250 gramos del permanganato de potasio, miren lo que va a pasar. 250 gramos de permanganato de potasio y lo pongo en rojo para que se note la diferencia. 5 por 127 gramos de cloruro ferroso. Simplifico, 250, 5, 127 y 158. Resultado, 1447 gramos de cloruro ferroso. En ese caso, miren que yo solo tengo 125 gramos de cloruro ferroso, pero para consumir totalmente los 250 gramos de permanganato necesitaría un poco más de 1000. No se puede. Y el ejemplo que siempre les pongo, imaginen que queremos hacer hamburguesas y solo voy a poner pan y el patty, la carne. Tengo 10 panes, pero tengo 3 carnes. ¿Cuántas hamburguesas voy a hacer? Solo 3, porque me van a sobrar los panes. O si tengo 20 carnes y 5 panes, igual. Solo estoy preparando hamburguesas simples, esa es la condición, ¿no? Esa es la lógica, jóvenes, señoritas, damas, caballeros, compañeras, compañeros. No se equivoquen en algo tan elemental que es comparar y hacer un pequeño balance, ¿ya? ¿Alguien tiene alguna consulta, alguna duda? ¿No le ha quedado claro? Porque la mayoría de sus ejercicios van a ser así, o va a ser una fórmula empírica molecular, o va a ser un reactivo limitante, o calcular todo lo que se tenga que calcular con propiedades y gases. Así es que no esperen que sea algo sencillito. Solo estamos tratando de tocar lo básico porque tienen que encadenar todo lo que hemos venido haciendo. ¿Dudas? Wendy, Enrique, Rocío, Sharin, Henry, Brian, otro Brian. ¿No hay dudas? ¿Podemos ir en paz? Si tienen dudas, igual me van a escribir, por favor. Y en todo caso, nos vemos el día sábado antes de la 1. Por favor, lleguen temprano, cuidado, estén llegando tarde. Ya saben, no es necesario que les repita, pero venga, ¿sí? Listo. Si no hay dudas, nos vemos. Lo dejamos acá. Cuídense mucho, que tengan un buen descanso. Estudien, por favor. Y cualquier consulta, escríbanme. Que tengan buen resto de día. Hasta luego. Hasta luego, sí. Hasta luego, sí. Brian. Luego. Hasta luego. luego. Chao, chao. Nos vemos.